Para realizar este ejercicio de centramiento es necesario estar vivos por dentro, despiertos, intentando que la secuencia que vamos a vivir ahora la pueda vivenciar interiormente. Si sentimos un ruido en el ambiente, lo aceptamos como algo natural y no dejamos que nos distraiga. Lo que tengo que hacer para practicar este ejercicio de centramiento, que lo puedo hacer en cualquier momento del día, es estar sentado cómodamente en una silla, con la espalda recta. ¿Sí? Mi espalda tiene que estar recta, no tensa, sino recta, no confundamos. Una respiración más bien baja, ¿no? Más bien centrada en el vientre, ¿no? Porque yo puedo respirar acá arriba, ¿no? O puedo respirar aquí en el vientre. Se puede hacer de las dos maneras. Tratemos de respirar desde el vientre, tomando conciencia de mí mismo aquí y ahora, atenta y despierta. Después que me senté con la espalda derecha, que comencé a respirar lentamente, inspirar y expirar, centrándome en estos movimientos de mi estómago, ¿no? De mi vientre, de respiración baja. Hago varias respiraciones profundas y lentas. Cierro los ojos. Al sacar el aire, voy a sentir cómo todo el cuerpo se afloja y va quedando en una total comodidad. Dejamos que la respiración sea totalmente libre, sintiendo el gusto de respirar, como si en ese respirar se expresara todo nuestro ser. Seguimos ese movimiento libre de la respiración que se produce espontáneamente. Este movimiento produce un estado de bienestar, de placer. Observo el movimiento, cómo suben y bajan el vientre y el pecho. También puedo tomar el aire, ¿no? Por la nariz y ver cómo se hincha mi pecho y soltar y ver cómo se expande mi estómago. Observando este movimiento, voy a tomar conciencia, ¿no? De esa fuerza que hace mover el vientre y el pecho. Hay una fuerza que funciona sola y es muy agradable. Ella hace que el vientre y el pecho suban y bajen. Prestamos atención a esta fuerza que origina este movimiento y descubrimos que procede de la parte de atrás, donde está nuestra espalda de atrás. Esta fuerza rítmica que va y viene, esta fuerza es una fuerza de la vida, de toda la vida, que respira en nosotros y viene de atrás. Esta fuerza es como una ola de un océano de vida. Es la vida, la fuerza de la vida que respira en mí. Detrás de esta fuerza existe un campo muy grande de energía, un campo inmenso de energía. Este incesante ritmo respiratorio procede de ahí, de este campo que está atrás. El movimiento de mi respiración es como una ola de esa fuerza, de ese océano. Todo el poder de la vida está en el movimiento de mi respiración, del mismo modo que todo el poder del mar está en cada ola. Continúo respirando y ahora me voy a centrar y enfocar mi atención en el pecho, en mi pecho. Y voy a imaginar que estoy delante de una persona a la que quiero en particular, a la que
le expreso mi cariño, mi amor, de tal manera que sentimos el amor, el cariño, el gozo, la alegría. También podemos expresar este amor hacia Dios y sentimos ese amor. Ese amor que sentimos, esa alegría viviente que nos hace sentir llenos de gozo, viene de un fondo que está detrás de lo que sentimos. Y es como un sol luminoso, profundo. El amor que sentimos es como la manifestación de unos rayos de este sol. Nos situamos en este sol, dejando ahora aparte la imagen de la persona que me sirvió para conectar con este amor. Dejamos aparte toda imagen, toda idea, y nos situamos en este sol, que es amor, felicidad profunda. Es algo que ya está ahí, es algo que ya es. El sentir es lo más importante. Solamente sintiendo, solo mirando y sintiendo, mirando el sentir, sin pensar. De este sol es de donde surge toda posibilidad de amor, de alegría, de felicidad, de plenitud. Eso que vivimos lo somos. Eso está siempre presente. Y cuanto más nos centramos en eso, más intenso, más profundo, más elevado es ese amor y esa felicidad. Ese gozo es lo que soy. Vamos a pasar ahora a la mente. Voy a sentir en mi mente como una luz expandida, un espacio de luz de un color azul, eléctrico, intenso. Desde este azul viene toda la capacidad de comprender, de saber, de conocer. Es pura claridad, no tiene forma, pero es de donde surgen todas las formas. No hay ideas, pero es de donde surgen todas las ideas. Es solo pura luz del entendimiento. Es pura luz de la inteligencia. Seguimos respirando, atentos a la respiración, y nos mantenemos atentos en este nivel de pura luz. Desde aquí, todo lo podemos comprender fácilmente. Del mismo modo que desde la zona del pecho, del fondo del pecho, desde ese sol, todo es alegría, todo es felicidad, claridad, luz de la mente. Nadie nos puede quitar eso que somos. Seamos conscientes de la fuerza de la vida a través de la respiración, del gozo, del amor a través del pecho, de la luz de la inteligencia a través de la cabeza. Y ahora nos quedamos así, presentes, en silencio, sin pensar nada, solamente siendo la conciencia de nuestra presencia. Y nos vivimos enteros, de arriba abajo, muy presentes, en una simple conciencia de ser, aquí y ahora, que surge del silencio, que emana de este profundo silencio. Sigo respirando profundo y lentamente abro los ojos y tomo conciencia de lo exterior, pero manteniéndome consciente interiormente, abierto a todo esto. Muevo los brazos, las manos con calma, manteniendo esta conciencia de lo que soy.
y tratando de que eso que soy se exprese. Hablo desde ahí, me muevo desde ahí, me río desde ahí, salgo de mis estructuras habituales, funciono desde ahí, desde este fondo profundo que soy yo mismo.